Bienvenidos un día más a su canal favorito de Chismecito Turco. Yo soy y estoy súper emocionada de tenerlos aquí nuevamente. Hoy, tenemos un vídeo que está que arde. Ya saben que a mí me encanta traerles lo último, lo más jugoso, lo que está dando de qué hablar en el mundo del espectáculo turco. Y créanme, este tema está que echa humo. Vamos a hablar de nada más y nada menos que de Hande Erçel y Kerem Bürsin, y de unas supuestas lágrimas en el set. ¿Qué pasó? ¿Qué le hizo Kerem a Hande para que llegara a este punto? Prepárense porque este vídeo va a estar lleno de drama, especulaciones y, por supuesto, mucho salseo. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este chismecito, quiero recordarles a todos ustedes que se suscriban al canal. Sí. Haz clic en ese botón rojo de abajo y únete a nuestra familia de amantes de las series turcas. No te pierdas ni un solo vídeo. Además, activa la campanita para que YouTube te notifique cada vez que subamos un nuevo vídeo, así serás el primero en enterarte de todo. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a lo que nos interesa. Como ustedes saben, la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin fue una de las más queridas y seguidas en Turquía y en todo el mundo. Su química en la exitosísima serie Sen Kalkapm era innegable y traspasó la pantalla. Todos estábamos enamorados de Eda y Serkan, y aún más enamorados de Hande y Kerem. Eran la pareja perfecta, la pareja ideal, la pareja que todos queríamos tener. Su complicidad en las entrevistas, las miradas cómplices, las sonrisas que lo decían todo, ¡ay, qué tiempos aquellos! Parecía un cuento de hadas moderno. Pero como suele pasar en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son lo que parecen. Después de un tiempo de relación, y para sorpresa de muchos, Hande y Kerem anunciaron su separación. Un shock total. Las redes sociales explotaron, los fans no lo podían creer y las especulaciones sobre los motivos de la ruptura no se hicieron esperar. Fue como si la burbuja de perfección estallara de repente. Recuerdo que en ese momento mi DM estaba lleno de mensajes de ustedes, preguntándome qué había pasado, buscando respuestas desesperadamente. Y sinceramente yo también estaba igual de sorprendida y triste. Y ahora, después de un tiempo de silencio y de que cada uno siguiera su camino, ha surgido un nuevo rumor que ha encendido las redes sociales nuevamente. Según algunas fuentes, y ojo, esto hay que tomarlo con pinzas porque no hay nada confirmado, Hande Erçel fue vista llorando en el set de grabación de una nueva producción. Y lo más impactante de todo es que se rumorea que estas lágrimas estarían relacionadas con Kerem Bürsin. ¡Bomba! Imagínense el nivel de drama. La pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué pasó exactamente? ¿Qué le hizo Kerem a Hande para que terminara así? Hay varias teorías dando vueltas por internet, y vamos a analizarlas una por una. No podemos quedarnos con los brazos cruzados mientras el chisme se cuece a fuego lento. Necesitamos investigar, analizar y sobre todo salsear. La primera teoría, y la más sensacionalista, es que Kerem habría intentado reconquistar a Hande en el set supuestamente, él habría aprovechado un encuentro casual para hablar con ella y expresarle sus sentimientos, pero la conversación no habría terminado bien. Se dice que Hande se habría sentido incómoda y presionada por la situación, lo que la habría llevado a las lágrimas. ¡Uf, qué fuerte! Imaginen la escena, Kerem acercándose con esa sonrisa que derrite hasta el hielo, diciéndole palabras bonitas, recordándole los buenos tiempos y Hande hecha un mar de lágrimas. Parece sacado de una telenovela, ¿verdad? Pero, ¿podría ser real? Esta teoría suena bastante dramática, ¿verdad? Pero hay que tener en cuenta que Kerem y Hande siguen siendo figuras públicas y es inevitable que se crucen en eventos y sets de grabación. Además, es posible que todavía exista algún tipo de conexión emocional entre ellos, a pesar de haber terminado su relación. El amor no se apaga de un día para otro, especialmente cuando se ha vivido una relación tan intensa y mediática como la suya. Quizás Kerem se dio cuenta de que cometió un error al dejarla ir y está intentando recuperarla. O quizás simplemente quería cerrar el capítulo de una forma más civilizada. No lo sabemos con certeza, pero la posibilidad está ahí. Otra teoría un poco más realista, es que las lágrimas de Hande no estarían directamente relacionadas con Kerem, sino con el recuerdo de su relación. Es decir, el simple hecho de coincidir en el mismo set, de recordar los momentos que vivieron juntos, podría haber despertado sentimientos de nostalgia y tristeza en Hande. ¡Ay, el poder de los recuerdos!
Un aroma, una canción, un lugar pueden transportarte instantáneamente a un momento del pasado y hacerte revivir emociones que creías olvidadas. Recordemos que su relación fue muy intensa y significativa para ambos. Pasaron mucho tiempo juntos, tanto dentro como fuera del set, y construyeron una conexión muy especial. Es normal que incluso después de la separación, sigan existiendo recuerdos y sentimientos asociados a esa etapa de sus vidas. Quizás el set donde Ande estaba grabando le recordaba a los momentos felices que vivió con Kerem durante las grabaciones de Senkal Kam. Quizás una canción que sonaba en el ambiente le trajo a la mente recuerdos de sus viajes juntos. O quizás simplemente la soledad del camerino le hizo extrañar la compañía de Kerem. Una tercera teoría, y la más plausible según mi opinión, es que las lágrimas de Ande no tendrían nada que ver con Kerem. Sí, así como lo oyen. Es posible que Ande estuviera pasando por un momento difícil en su vida personal o profesional, y que las lágrimas fueran simplemente una reacción a esa situación. No todo tiene que ser sobre Kerem, ¿verdad? A veces las cosas son más simples de lo que parecen. Todos somos humanos y todos tenemos días malos. Es normal sentirse abrumado, estresado o triste en algún momento de nuestras vidas. Y más aún cuando se trabaja en una industria tan exigente y competitiva como la del entretenimiento. Es posible que Ande estuviera lidiando con problemas personales, presión laboral o simplemente un mal día, y que las lágrimas fueran una forma de liberar esas emociones. Quizás estaba preocupada por la salud de un familiar, estresada por la carga de trabajo o simplemente se sentía sola y necesitaba desahogarse. Además, hay que tener en cuenta que Ande es una actriz muy profesional y dedicada a su trabajo. Es posible que estuviera ensayando una escena dramática, y que las lágrimas fueran parte de su actuación. Recordemos que los actores tienen que ser capaces de interpretar una amplia gama de emociones y que a veces utilizan técnicas y recursos para conectar con sus personajes. Quizás Ande estaba practicando una escena particularmente emotiva y se dejó llevar por la intensidad del momento. O quizás estaba utilizando un truco actoral para generar lágrimas de forma natural. En definitiva, la verdad es que no sabemos con certeza qué fue lo que realmente pasó en el set. Todas estas son solo teorías y especulaciones basadas en rumores y comentarios de fuentes no confirmadas. Lo único que podemos decir con seguridad es que Ande Erçel es una mujer talentosa y fuerte, que ha sabido superar muchos obstáculos en su vida. Recordemos que Ande ha tenido que lidiar con la pérdida de su madre y de su abuelo, dos personas muy importantes para ella. Ha enfrentado críticas injustas y ha demostrado ser una mujer resiliente y perseverante. Independientemente de los motivos de sus lágrimas, estoy segura de que Ande saldrá adelante y seguirá cosechando éxitos en su carrera. Es una actriz muy querida y respetada, tanto en Turquía como en el resto del mundo, y cuenta con el apoyo incondicional de sus fans. Ande tiene un talento innato para la actuación y una belleza que cautiva a todos. Estoy segura de que la veremos brillar en muchos proyectos más. Y hablando de fans, quiero recordarles a todos ustedes que sean respetuosos con Ande y con Kerem. No hagamos especulaciones infundadas ni difundamos rumores que puedan dañar su imagen. Recordemos que son personas como nosotros con sentimientos y emociones, y que merecen ser tratados con respeto y consideración. A veces en la emoción del chisme, olvidamos que detrás de las cámaras hay personas reales, con vidas y sentimientos. Además, es importante recordar que la vida personal de los famosos es asunto suyo. No tenemos derecho a entrometernos en sus decisiones ni a juzgar sus acciones. Apoyemos su trabajo o admiremos su talento y dejemos que vivan sus vidas en paz. No somos nadie para juzgar las decisiones que toman en su vida personal. Nuestra labor como fans es apoyarlos en su carrera y admirar su trabajo. Y eso es todo, mi gente hermosa. Hemos llegado al final de este vídeo lleno de drama y especulaciones. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este chismecito turco. He intentado analizar todas las posibles razones detrás de las lágrimas de Ande, pero al final, solo ella sabe la verdad. En resumen, hemos hablado de los rumores sobre las lágrimas de Ande Erçel en el set y de las posibles razones detrás de ellas. Hemos analizado las diferentes teorías que circulan por Internet y hemos recordado la importancia de ser respetuosos con Ande y con Kerem. Espero que este vídeo les haya servido para reflexionar sobre la vida de los famosos y la importancia de ser respetuosos con su privacidad. Quiero agradecerles a todos ustedes por ver este vídeo y por seguir apoyando mi canal. Son los mejores.
De verdad, los adoro. Sin ustedes, este canal no sería posible. Gracias por su apoyo incondicional y por su cariño. Ahora, quiero invitarlos a que me dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Creen que las lágrimas de Ande están relacionadas con Kerem? ¿O creen que se trata de otra cosa? Quiero saber sus opiniones. No se queden callados. Me encanta leer sus comentarios y saber lo que piensan. Así que no duden en dejar su opinión aquí abajo. Y antes de despedirme, quiero recordarles que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ni un solo vídeo. Activen la campanita para que YouTube les notifique cada vez que subamos un nuevo contenido. No se arrepentirán. Muchas gracias por todo, mi gente hermosa. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, manténganse chismosos pero siempre con respeto. Los quiero.